Grabación. Bueno, el tema de esta mañana se llama Señor, cámbiame. Y le voy a decir por qué. Estamos viviendo en un mundo donde hay muchas cosas en el exterior, hay muchas situaciones y cada día tratamos de llenar un vacío que tenemos, tratamos de llenar una falta, una carencia de algo, muchas veces a través de cosas materiales, algunos lamentablemente a través de vicios, de muchas circunstancias, pero siempre hay algo ahí como que no nos hace exactamente clic. Y en todo medio de ello siempre hay un anhelo de cambiar. Yo creo que la persona que ya no quiere un cambio en su vida es una persona que ya le deben llevar al cementerio. Como decía un hermano, ya no tiene nada que hacer en esta tierra si no quiere cambiar y si no quiere crecer. Yo creo que es así. Lamentablemente hay muchas personas que se han conformado con su situación, y estoy hablando en muchas áreas de su vida. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es ya no querer cambio en su vida, decir, no, ya estoy tan bien que aquí ya no me muevo. No es cierto. Toda la vida podemos mejorar, toda la vida hay algo que Dios tiene que tratar y tiene que hacer con nuestras vidas. Y este tema se trata precisamente del clamor del corazón del hombre con el Señor, cámbiame. Y le decía que este mensaje se trabajó un poco bajo el testimonio de este hermano que le contábamos, porque esta persona, algo que a mí me impactó, que me decía el hermano Arturo, era que él llegaba a la iglesia a estar días y le decía, mire, déjeme solo estar aquí. Y dice que lo oían en la noche y el hombre hasta pensaba que había algún problema o algo, porque el hombre lloraba y clamaba él solo en la iglesia en la noche, en la madrugada, y lloraba y derramaba su corazón hasta que Dios lo tocó, hermano. La verdad es que es un ejemplo de que se cambia mi situación, cámbiame a mí, cambia mis circunstancias. Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Y ese es el caso clásico de esta persona, como le digo, y de las personas que vamos a estar viendo a través de la palabra. Tenemos el primer caso. Le voy a pedir que me acompañe en Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. El primer caso nos habla de uno de los ejemplos más terribles de la época de Jesús, y era la enfermedad de la lepra. ¿Por qué? La lepra en ese tiempo era una enfermedad completamente incurable, pero que tenía un daño mayor, y era que tenía connotaciones de tipo religioso. Una persona con lepra era considerada una persona inmunda. Imagínense que si, a veces yo no sabía, la lepra puede contaminar las paredes de una casa, y si tenían una casa con lepra, había un procedimiento. Usted en el libro de Levítico, la raspaban, la limpiaban, iban viendo, y si no se arreglaba, la demolían y no usaban nada de ese material, sino lo echaban fuera del campamento. O sea, la lepra era una cosa que cuando una persona resultaba con lepra dentro de una familia, prácticamente era como que aquel familiar había muerto. Y había lugares donde se juntaban los leprosos a vivir juntos, aparte totalmente, no podían llegar a las comunidades. Si por alguna razón tenían que moverse, tenían que ir en grupo y tenían que ir gritando leproso, leproso, leproso. O sea, imagínense, si se cubrían totalmente, porque usted sabe que además es una enfermedad totalmente destructiva, se les cae la nariz, las orejas, los labios, eso es terrible. Pero todo aquello tiene la connotación desde el punto de vista espiritual del principal problema del hombre, que es el pecado. Hay un caso en la escritura que es Naamán. Dice que era un hombre importante, de gran estima, valiente, un general, etc. Y al final una colita dice, pero leproso. O sea que la lepra era suficiente para echar a perder todo lo que aquel hombre pudiera hacer. Y bajo esa base dice que hubo un leproso. Esto está en Mateo capítulo 8, que cuando Jesús descendió el monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Nosotros vemos este pasaje
bajo un concepto normal. Pero realmente, usted sabe lo que significaba para aquel hombre venir a buscar a Jesús. Primero, sabía que Jesús era un rabí, y como consecuencia, lo más probable era que cualquier religioso no iba a acercarse a un leproso por el problema de la contaminación espiritual. Pero además, si era descubierto en su búsqueda de Jesús, inmediatamente lo que mandaba la ley es que lo iban a apedrear por haber salido del lugar donde debía estar. Entonces es importante entender esto, porque el hecho que este leproso venga a buscar a Jesús habla de la más importante y elemental búsqueda del hombre de que Dios haga algo en su vida. ¿Qué es lo que nos evita a veces buscar un cambio? El que dirán, el que van a pensar, o simplemente el mismo prejuicio. Hay gente que dice: no, yo estoy tan mal que ni Dios me va a hacer caso, o no, que me va a hacer caso a mí Dios si yo le he fallado. O sea, las mismas barreras ponemos a veces nosotros mismos para no acercarnos a buscar al Señor. Y este hombre rompió con todo. Este hombre sabía que prácticamente el único que podía hacer un cambio en su vida era Jesús, y por eso estaba dispuesto a que lo descubrieran, lo mataran, a que lo rechazaran, no le importaba. Pero él iba a llegar hasta Jesús y le iba a pedir: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ese es el anhelo de cambio. O sea, cuando una persona verdaderamente quiere un cambio en su vida, Dios lo oye, Dios va a tratar con su vida. O sea, con esto no quiero poner complejo de culpa en nadie que yo le he pedido al Señor y no lo ha hecho. No, lo que le estoy diciendo es que si alguien le pide a Dios de todo corazón y le busca como este hombre, va a tener una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, esto es bien importante: quiero ser limpio. Amén. O sea, nótese cómo Jesús dijo: no echaré a nadie que venga a mí. Esa es una promesa maravillosa. Y en este caso, fuera leproso, fuera lo que fuera, iba a haber un cambio en su vida al encontrarse con Jesús. Este mensaje tiene un complemento, no lo voy a tocar esta mañana, que se llama Jesús por casualidad. Es otro mensaje, pero que trata de personas no que buscaron a Jesús, sino se lo encontraron de casualidad. El caso del hombre que le volaron la oreja la noche que capturaron a Jesús. Ese hombre se encontró con Jesús por casualidad y recibió un milagro. Pero no es ese el tema que voy a hablar. Vamos a hablar del anhelo, de la búsqueda del hombre. Y hay un tema que es muy importante aquí también, y es el aspecto de saber vencer obstáculos. Ese es el punto de todo. Porque mucha gente también se acomoda. Dice: no, Dios sabe que yo tengo necesidad, Dios sabe que yo quiero, así que si es la voluntad de Dios, aquí voy a estar, que me venga a tocar. No es así la cosa. Imagínense, aquel leproso hubiera dicho ahí en la cueva de los leprosos: si el Señor me quiere sanar, Él me va a venir a buscar. Ahí estuviera todavía. Entonces, el tema de ello es algo que yo siempre he dicho: haz tú lo que tú puedes hacer y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero si tú no haces lo que tú puedes hacer, no le exijas a Dios que haga lo que tú no puedes hacer. ¿Me entiendes? Tragalenguas. ¿De qué trata? Porque mucha gente quiere que las cosas cambien, pero no está haciendo nada. Ese es el punto. No podemos sentarnos y solamente ver hacia las circunstancias, hacia la situación y esperar un cambio. O sea, los cambios se dan cuando usted hace algo. Incluso en el tema de la salvación, claramente la Escritura dice: al que cree, al que le recibió, es al que le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, no fue que Dios lo fue a buscar a usted donde estaba sentado y le dijo: te voy a hacer salvo aunque tú no querrás. Entonces debemos entender muy bien ese anhelo del Señor cambia. En este caso fue una enfermedad, puede ser cualquier tipo de situación, pero debe ser un anhelo verdadero y que Dios lo va a atender verdaderamente. Veamos un segundo caso. Aquí se trata de una mujer que tenía
connotaciones totalmente también de tipo religioso. Y es una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Por qué? Ustedes saben que la ley de Moisés, que era la época de esto, la ley hacía bien clara la impureza de la mujer durante la menstruación y con problemas de este. Por eso había tanto en la ley acerca del periodo después de tener al bebé, y si era varoncito eran tantos días, y si era mujercita tantos. O sea, era un tema bien importante. Entonces esta mujer, aparte de tener un problema de carácter físico, tiene un carácter que la hace inmunda también. Eso también es importante, igual que el leproso. Sin embargo, es otra mujer que, arriesgándose, si la descubrían en medio de todos, teniendo contacto con la gente, porque Jesús estaba metido en una multitud, lo que iban a hacer con ella era matarla a pedradas también. Eso era lo que mandaba la ley. ¿Y sabe por qué hago énfasis de esto, hermano? Porque solo en estos dos casos ya podemos ver que cuando alguien quiere, quiere. ¿Me entiende el punto? Cuando alguien quiere salir del hoyo, va a salir, y Dios no lo va a dejar ahí. Pero cuando alguien se acomoda y pone mil excusas, esa mujer pudo haber dicho: no me puedo acercar, y si me descubren me matan, además yo soy inmunda, y si él no me va a querer hacer caso, la gente no me deja llegar a él. Pudo haber puesto mil excusas. Eso es lo que quiero nuevamente enfatizar. Dice en Mateo 9, verso 20 en adelante: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esto es bien importante, hermano. ¿Se imagina usted una persona con una enfermedad de estas por 12 años? O sea, yo no sé cómo sobrevivió esta mujer. 12 años enferma de ella. Pero esto también nos habla de desesperación. Dice incluso que en otro pasaje paralelo, que había gastado todo en médicos. O sea, la mujer había buscado, había tratado por otros medios, pero nadie la había podido curar. O sea, me imagino que a través del tiempo también se había hasta terminado sus recursos. Pero dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y este versículo 21 es la clave de este punto, porque decía dentro de sí. Un proceso de cambio empieza dentro de sí. ¿Cuántos entendemos eso? En otras palabras, es el momento en que usted se harta de una situación o se harta de una condición y dice: yo no me voy a quedar aquí. Pero ¿dónde tiene que empezar eso, hermano? Tiene que empezar adentro. ¿Me entiende? Y esta mujer, el motor que la trajo es que decía dentro de sí, oiga esto: si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, nótese cómo aquella mujer, a mí me toca mucho este caso por una razón. El leproso vino a clamarle, le vino a pedir. Esta mujer ni siquiera le iba a pedir, ya se dio cuenta. Lo que la mujer quería era, en medio de toda la apretación de la gente, decía: si tan solo yo logro tocar su mano. Fíjese qué forma de acercarse, pero nuevamente vuelvo a retomar el motor. ¿Qué es lo que trajo a esta mujer con esa decisión? Porque decía dentro de sí: si tan solo. Ya me entendió el punto de esto. Entonces, no lo dice el leproso, pero me imagino que para poder meterse a esa empresa, ir a buscar a Jesús y arriesgarse, en algún momento tuvo que decir dentro de sí: es que Él es la única posibilidad que tengo ya. ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, es ahí cuando estamos listos para un milagro de Dios. Es ahí cuando ya nos hartamos de una situación y le decimos: Señor, yo creo que tú puedes, y yo deseo que esta situación ya se acabe. ¿Me entienden? Yo no entiendo cómo hay gente que pasa años de su vida en el mismo hoyo, hermano. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y no sale, no sale, no sale. Y usted a veces ve que tal vez le dicen que quieren salir, pero no hay cambios. Ahora, esta lección lo que nos enseña es que si verdaderamente adentro queremos un cambio, Dios no te va a dejar.
ni te va a desamparar. Amén. Veamos qué pasó. Si tan solo tocares su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Aquí hay un tema también interesante. Vea usted nuevamente el común denominador. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante alguien que le viene a buscar con un corazón así, hermano? ¿Ya se dio cuenta el común denominador? O sea, no va a decir no. Ese es el punto. Porque mucha gente se respalda en Dios no quiere, no es el tiempo, tal vez a mí no, tal vez Dios sabe, algo me quiere enseñar. Imagínense un Jesús volteándose y diciéndole a la mujer: mira, no te puedo sanar porque algo te estoy enseñando con esa enfermedad. O sea, ¿me entiende? Enséñeme usted un caso en la Biblia de eso. No lo voy a encontrar, porque ya les expulgué todo. Por eso no puedo creer cómo la gente a veces piensa que Dios hace esas cosas. Y los únicos casos donde usted mira a un Dios que enferma es un juicio y tiene que ver con otro tipo de situaciones y circunstancias. La hermana de Moisés y Aarón, que había pecado, son situaciones muy particulares. Pero en general es un Jesús, es un Dios que trata con misericordia el corazón de la gente. Amén. Ahora, vemos que se arriesgó, vemos que hizo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quería un cambio. Ese es el punto. Quería un cambio, igual que el leproso. Y como le digo, tal vez los casos más claros son enfermedad, aunque vamos a ver que no son enfermedades. Pero el anhelo, el común denominador, es que la persona ya no quiere seguir con aquella situación. Ese es el punto que quiero que nos quede en el corazón. Y por eso le decía que en este tema me inspiró mucho el testimonio de esta persona. ¿Por qué? Porque ese hombre, miren, a mí me contó el hermano Arturo, ese hombre lloró y pataleó semanas dentro de la iglesia, hasta que Dios tocó su corazón y su vida. Y le voy a decir algo maravilloso, porque el mismo hermano me lo decía: mire, todos orábamos por él, no lo dejamos, lo apoyamos, pero realmente el que vino y buscó y quería un cambio era él en su corazón. Y nos contó la historia, cómo él había caído en todo aquello. Se fue de su casa muy joven. El mismo papá le decía que ya no lo querían cuando ya cayó, estuvo preso aquí en Guatemala, en El Salvador también, etc. Pero le digo, qué maravilloso cómo Dios puede rescatar y reconstruir una vida totalmente cuando verdaderamente hay un Señor, cámbiame, como los casos que hemos visto. Vamos a ver otro caso más. Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante. Este es un caso tal vez muy importante, porque este caso nos enseña que ni siquiera 2000 demonios, porque fueron literalmente 2000, esa es una legión, pueden parar a alguien que quiera salir de en medio del problema. ¿Me entiende? Porque a veces otra de las excusas es que mire, yo quiero salir, pero el diablo no lo deja a uno usted. Pues aquí tiene el caso que no es cosa de que el diablo tampoco lo deje. Veamos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No sé por qué la Biblia describe un espíritu inmundo, porque después, cuando fue preguntado, él habla de 2000, o sea, una legión, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces así había sido atado con grillos y cadenas, mas las había hecho pedazos y desmenuzado, y nadie le podía dominar. Esta persona nos dibuja algo que estamos viendo en nuestros días. Es aquella persona con rebeldía, metida en drogas, en vicios, que nadie lo puede dominar, que él cree que es dueño de su vida. Digo cree, porque está hasta las narices de cómo se llama, de atado. Pero ¿qué pasa? Que una persona así empieza a tener un alejamiento, ya nadie quiere tener nada que ver con él. Este hombre nos lo contaba el testimonio, y por eso habla de que vivía en los sepulcros. Otra cosa
cosa que nos presenta acá interesante, dice: de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una de las cosas más terribles en la vida del hombre es cómo se destruye él a sí mismo. O sea, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver cómo tiene los brazos un drogadicto. Es terrible. O sea, están totalmente morados, reventados, ya se inyectan en la parte de atrás de la pierna, por todos lados, porque ya no tienen venas prácticamente, y esa es una forma de destruirse. ¿Por qué? Porque es un tipo de esto exactamente, ¿me entiende? Ahora, este hombre, no obstante estar en una situación como esta, dice que cuando vio a Jesús, dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión con usted. ¿Sería que a los demonios les interesaba ir a buscar a Jesús? O sea, sabiendo que los iba a echar. La respuesta es que ni 2000 demonios pueden parar un corazón que quiere un cambio. ¿Cuántos me están oyendo lo que digo, hermano? Pero tiene que querer. Si no, olvídense. Hay cuánta persona que la meten a un hospital, la meten, la desintoxican, y ¿qué es lo primero que sale? Otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque no quiere. ¿Entiende el punto de esto? Entonces, ese anhelo, Señor, cámbiame, es el motor que va a traer un milagro de Dios a nuestra vida. Ese Señor, ya no quiero ser leproso, que fue capaz de vencer con el temor y con todas las negativas, y trajo a aquel hombre a postrarse y decirle: si quieres, límpiame. Es lo que va a traer un milagro en la vida del hombre. Ese, si tan solo le tocara, sin importarle que la descubran, que la apedreen, etc., es lo que va a sacar poder de Dios. ¿Entiende el punto? Y aquí en este otro caso, vemos que alguien atado totalmente por esos demonios, etcétera, vino y se arrodilló delante de él. Ya cuando aquel hombre se postró, Jesús sabía lo que estaba pasando y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: legión, porque somos muchos. Y una legión eran 2000. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el que inicia, el que propicia ese encuentro con el Señor, hermano? Y aquí me voy a detener y vamos a ver otro común denominador. El primer común denominador que vimos es que la persona quiere, anhela y está dispuesta a vencer cualquier obstáculo para llegar a donde está Jesús. Ese es el primero. El segundo es que Jesús no lo va a rechazar. Usted no ve nadie de esta gente que Jesús le ha dicho no. Y el único caso donde Jesús se negó era para darnos una lección, porque al final no fue así, y fue con la sirofenicia. ¿Se acuerdan? Señor, tengo una hija enferma. Ah, no está bien que le den pan de los hijos a los perrillos. Bueno, le dijo, pero hasta los perrillos comen debajo de la mesa. Le dijo: mujer, grande es tu fe, sea como tú pides. ¿Entiende ese común denominador? Ese anhelo. Jesús siempre va a responder. Pero el tercer común denominador que encontramos, y que es el punto del mensaje también, es que querían un cambio en su vida. ¿Entiende el punto de esto? O sea, no hay infierno, no hay diablo, no hay demonios, no hay nada que pueda parar al hombre cuando quiere encontrar a Jesús. Ese es el punto de esto. Porque usted se va a dar cuenta en los tres casos que hemos visto, y vamos a seguir con otros. ¿Fueron a buscar a Jesús o Jesús los vino a buscar a ellos, hermano? O sea, todos fueron a buscar. Y fue fácil, porque estaba allá en la esquina, todo estaba bien. O tuvieron que vencer tremendos prejuicios, peligro de que los mataran. Tuvieron que vencer de todo. ¿Entiendes? Ahora, aquí hay otro mensaje. Lógicamente, este hombre endemoniado, por su misma condición, no iba a ir a buscar
buscar a Jesús del otro lado del lago de Nazaret. Jesús llega a un punto donde Él puede venir a Él también. Y ese es otro tema, hermano. Hay un mensaje por ahí, no es tampoco pero tiene que ver con ello, que se llama: no desaproveches cuando Jesús pasa cerca de ti. Ese es el punto de esto. Nosotros no sabemos dónde vivía el leproso, no sabemos, Jesús venía del monte porque acaba de terminar lo que le llamamos el sermón del monte, no sabemos de dónde venía la mujer, no nos dice cuál era su origen. Del Gadareno, pues sí sabíamos que estaba en Gadara. El punto es que todos tienen como común denominador que están dispuestos a buscar un cambio y saben que solo Jesús lo puede hacer. Amén. Cuarto caso. Aquí tenemos el caso de un ciego. ¿Y por qué un ciego? Dentro de las personas más despreciadas por la sociedad en Israel, y que todo lo amarraban con una parte condenatoria de parte de Dios. O sea, créanme que decían: si ese tiene tal cosa es porque él pecó, sus padres. ¿Se acuerda aquel ciego que le preguntaron: Señor, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres? Porque siempre la mentalidad era, y lamentablemente siguen habiendo fariseos que piensan así el día de hoy: cualquier desgracia que le viene a alguien, algo debe haber hecho. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué sucede con el ciego? En primer lugar, un ciego es una persona también despreciada social y religiosamente. Una persona ciega era prácticamente echada a vivir de la caridad pública. Y fíjense que la manera como se distinguían era utilizando una capa. Por eso aquí vamos a ver en el pasaje cómo aquel hombre, cuando Jesús lo llama, tira la capa. Es lo primero que hace. La capa era un símbolo de que era ciego. Hoy usan un bastoncito blanco, etcétera, para que la gente les dé su lugar, pero en ese tiempo usaban una capa, y regularmente era gente que a nadie le daba trabajo ni oportunidad de nada, y por eso vivían de la caridad pública. Ese es el caso del ciego. Tenemos otra persona totalmente despreciada y con un ejemplo interesante. Aún en el lugar donde estaba, que además es una de las ciudades más despreciadas de Israel, que era Jericó, por toda la historia que usted ha sabido de esa ciudad. O sea, ese es otro elemento. Jesús va pasando por Jericó y este ciego oye y le dice: ¿quién es el que viene? Vamos a ver Marcos 10:46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ya vio cuál era el estado de este hombre? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y aquí hay un tema interesante. Le decía: Jesús, hijo de David. O sea, aquí hay otro elemento interesante también de él. Reconocían como hijo de David al Mesías. Lo que este hombre está confesando es: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Porque le dice hijo de David, no le dice hijo de José. Y le pide: ten misericordia de mí. La respuesta, lamentablemente, a veces el que mucho ayuda no estorba. Aquí estorba. Dice que muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba aún mucho más: hijo de David, tenga misericordia de mí. Aquí nuevamente vamos a regresar a ver los comunes denominadores. El primero, reconoce que quiere un cambio. O sea, no creo que a nadie le agrade andar mendigando y estar ciego. A nadie le va a agradar estar como aquella mujer o estar como el leproso. Todos los casos que hemos visto, el común denominador es que se hartan de estar en esa situación y saben que solo el Señor puede hacer un milagro, y van a venir dispuestos a buscarlo, venciendo cualquier situación para conseguir que Dios cambie su vida. Ese es el mensaje que estamos tratando. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Todo lo callaba, hacía mucha bulla,
que clamaba aún más. Y aquí le voy a decir una cosa, hermano. Hay momentos en tu relación con Dios que tienes que aprender a hacer oídos sordos a lo que te digan y ponerte directo con Él. Porque muchas veces la gente va a ser como esta gente. Ya no pida usted, si Dios quisiera ya lo hubiera hecho. Mire, confórmese, Dios le mandó eso. ¿No es cierto? Ese tipo de voces son las que acallan la fe que hay en usted. Ese tipo de voces le decían, ay, ya hombre, ya cállate. Hasta los mismos discípulos le dijeron a Jesús, mira, cállalo. Ay. Imagínense. ¿Qué sucedió? Verso 49. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Ahora, mire este verso 50, tiene un detalle que muchas veces no sabemos o entendemos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué dijimos que significaba la capa, hermano? Era símbolo de ceguera. Era símbolo de que le dieran limosna porque era ciego. O sea, era un símbolo de desgracia, así como lo digo. ¿Qué significa pararse cuando le dicen, mira, te llama? Aquel hombre ni siquiera había sido sanado, pero en su corazón sabía que si lo estaba llamando, no era para dejarlo igual. ¿Entiende la diferencia de esto? Y por eso es un testimonio que aquel hombre agarre la capa y la tire cuando lo llama Jesús. ¿Ya se dio cuenta de eso, mi hermano? Sí, esa es confianza. Pero también habíamos visto el proceso. No lo habían logrado callar. Había clamado de tal manera. Jesús ya había pasado, pero se detuvo y dijo que se lo trajera. Ahora, es interesante la conversación. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y aquí tenemos otra lección. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? ¿Qué querrá aquel hombre que le haga a Jesús? Si está ciego y mendigando. Ahora, ¿por qué cree usted que Jesús le pregunta? Porque Jesús quiere una iniciativa nuestra. ¿Cuántos entendemos eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay gente que dice, no, ya Dios ya sabe que yo tengo necesidad de eso. Si Él quiere, lo va a hacer. Le tengo noticias, no es así la cosa. O sea, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Había una respuesta, hermano. Cualquiera ha dicho, Señor, que el pobre lo que esté haciendo, pero lo quiere oír de Él. Ya me oyó el punto ese. Dios quiere oír tu voz. En otras palabras, Señor, cámbiame. Ya no quiero estar así. ¿Me entiende? Eso es lo que quiere. Pero con un verdadero anhelo, con una gana de veras, Señor, ya no quiero seguir sentado en este hoyo. Ya no quiero seguir con esta situación. Cámbiame. Aquí estoy, voy a vencer cualquier cosa y voy a venir. Necesito un toque tuyo. ¿Me entiendes esto, mi amado? Y viene y le contestó el ciego, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nuevamente, comunes denominadores. Ahora, le pregunto, ¿los 4 casos que hemos visto hasta ahorita se parecen, hermano? Cambia la enfermedad, cambia la situación, pero la respuesta de Jesús es la misma. El proceso del corazón del hombre anhelando y venciendo obstáculos para llegarse a Jesús se mantiene constante en todos los casos. Ahora, yo siempre lo he dicho, hermano, dice la palabra que si todas las cosas que hizo Jesús hubieran sido escritas, eso lo dice el apóstol Juan, no cabrían los libros en esta tierra. O sea, pero termina con una frase, pero las que fueron escritas para vuestra enseñanza fueron escritas. Ahora, ¿qué? Entonces, ¿esto para qué lo escribieron? ¿Qué aprendemos? Ya en resumen de los primeros 4 casos, todavía vamos a ver otros más. Pero ¿qué aprendemos? Aprendemos
que el anhelo tiene que nacer ¿dónde? Aquí adentro. ¿Correcto? Okay. Segundo, que Jesús no te va a rechazar. Amén. Tercero, tienes que vencer obstáculos. Es que ¿qué van a decir? Es que ya traté, es que Él sabe por qué, es que si Él no lo ha hecho es porque no quiere, yo no le digo porque Él ya sabe. Todos los obstáculos los tiene que vencer si quiere ver la gloria de Dios. ¿Ya me entiende? Fue lo que le dijeron a Marta y María. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Este es lo mismo, hermano. Quiten la piedra. Hemos puesto una piedra entre la voz del Señor y nuestro problema, y esa piedra es por prejuicios, es por, perdónenme lo que voy a decir, por enseñanzas torcidas que hemos recibido en nuestro corazón a veces. ¿Me entiende? Hay mucha gente que tiene una confianza en Dios totalmente, perdónenme lo que voy a decir, pero torcida. Cualquier problema, Dios sabe. Cualquier día de su vida, Dios sabe. Yo siempre pongo un ejemplo, hermano. Mire usted el caso de los perezosos en el libro Proverbios. Dice, del perezoso, dice claramente, dice, pasando un rato, descansando todo, así vendrá la pobreza como hombre armado y como hombre de guerra. Entonces, muchas veces la condición de una persona en ese sentido es producto de la pereza, no de otra cosa. No, es que Dios sabe por qué, porque si Él me diera, no me venga a mí con cosas. Amén. Gente que esté enferma porque quiere estar enferma. No, si Dios me quiere sanar, allá en el día postrero me va a sanar. O sea, ¿me entienden? Pero el motor de esta gente es un cambio, es un anhelar, es un querer, un cambio en sus vidas, y saben que Jesús tiene la respuesta. Amén. Sigamos viendo otro caso más. Aquí ya vienen 10 de una vez. 10 leprosos. Yendo Jesús, Lucas 17:11, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miramos otra vez el mismo patrón de los 4 casos anteriores. No dice de dónde habían venido, pero qué era lo que iban a hacer con ellos si eran descubiertos. Matarlos. ¿Cómo se enteraron que Jesús iba pasando por ahí? Pero lo vienen a buscar. Ahí está el punto, ¿me entiende? Otra vez. Y el motor es el mismo. O sea, sería que habían 10 leprosos en todo Israel, hermano. ¿Dónde están los demás? Miren, estaban en un lugar confinado. Y tenga usted la seguridad, perdóneme que use un poco la imaginación. ¿Qué pasó en ese lugar? Que 10 se animaron y dijeron: vamos a ir a buscar a Jesús porque se nos puede sanar. Y alguien contó y dijo: sí, yo ya supe de uno que sanó, y yo de otro que hizo un milagro allá. No vamos a dejar pasar la oportunidad. ¿Y cuántos leprosos no les han de haber dicho: no, muchachos, si salen los van a matar, los van a apedrear? Mejor aquí estamos tranquilos, aunque con lepra, pero aquí estamos. Pues déjeme decirle, lamentablemente hay mucha gente como esa. Están, perdónenme lo que voy a decir, están bien frenados y no quieren salir del hoyo. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No, así, ahí va pasando la uno. No estamos tan malos. Y a veces, como dicen, consuelo de tontos, ¿no? Hay peores usted. ¿Es cierto o no es cierto? Estos dijeron: no, aunque nos lleve el río, pero vamos a ir a buscar una oportunidad. Y la encontraron, ¿o no? O sea, nuevamente, ¿cuál es el motor, hermano? Cambia mi situación. Ya me aburrí de esta situación que me asfixia. Necesito salir de este hoyo. Ya basta que el diablo esté haciendo lo que se le da la gana con mi vida. Ese es el anhelo, ¿entiende? Y verdaderamente voy a ir a buscar al que puede hacerlo, pero voy a ir dispuesto como la sirofenicia a que, aunque sean las migajas que caen de la mesa, pero son suficientes para mí. Ya me entiende, hermano, ese es el punto del mensaje. Y le digo, por eso me inspiró mucho este hombre, porque
Fue un ejemplo tremendo ese testimonio, y como le digo, ese día lo compartió en la iglesia, yo lo había oído, ya me lo había contado el hermano directamente. Le digo qué tremendo eras, porque para él fue un ejemplo. Me dice, mira hermano, yo con este hombre lo que aprendí es que el que quiere, quiere, y Dios tiene misericordia, porque no es que usted le retuerza el brazo a Dios. Y le voy a decir, hermano, esto es extensible. Mamás con hijos que no quieren nada con Dios o no están bien, antes de que el diablo esté haciendo lo que quiere con sus hijos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ya póngale un alto aquí, dígale, no, yo me voy a meter con el Señor y no me voy a quitar de ahí hasta que el Señor ponga la mano sobre esto y lo haga reaccionar. Aunque a veces las propias mamás dicen, bueno, Dios sabe, ¿por qué no lo cambia? Tal vez es para enseñarme a mí. ¿Qué le está enseñando? A estar amargada, sufriendo, preocupada. Eso no es enseñar de Dios. ¿Entiende, mi amado? Ah, no, mire, la forma más bonita, ¿verdad? No, yo ya se lo entregué. Ay, el Señor que cuando quiera perdone me va a traerlo. Es responsabilidad de usted. No irse lo a dejar al Señor ahí para que lo toque cuando quiera. ¿Entiende lo que quiero decir? Dios quiere hacer la obra. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? Porque aquí hay precios que pagar. ¿Qué sucedió? Le salieron 10 hombres y le pidieron misericordia. Ahora, son personas que están desafiando nuevamente todos los aspectos negativos. El que dirán, el que si los encuentran lo matan, que eran inmundos, no va a querer, nosotros somos leprosos. Ya el hecho que uno volvió y dio gracias y los otros 9 no, eso ya son otros 10 centavos. Pero el punto acá es que todos recibieron. Amén. ¿Por qué? Otra vez, mismo motor. Yo quiero un cambio, lo anhelo y sé que solo Jesús lo tiene. Y estoy dispuesto a llegar hasta que llegue a Él. Amén. Hermano, dígame una cosa. ¿Cuándo en la historia de la relación de Dios con el hombre hemos estado en mejor posición que hoy, que dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro? ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Cuándo? Antes entraba uno que era el sumo sacerdote y una vez al año, y él era el que entraba a rogar por los pecados del pueblo una vez al año. Hoy en día usted no necesita, perdónenme lo que voy a decir, de mediadoras, ni de quien esté intercediendo, porque tiene un abogado sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo, y le va a abrir un camino nuevo hacia la misma presencia del Padre. Entonces, si no estamos usando ese privilegio, es porque no queremos, hermano. Es porque nos acomodamos, es porque aceptamos como deseo de Dios algo que esté en contra de toda bendición. Fíjense que la palabra dice, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto provienen ¿de dónde? Del Padre de las luces. Y Jesús dijo, si vosotros siendo malos les sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no le dará buenas cosas a los que se lo pidan? Hermano, si ya con más de eso, si no lo hacemos es porque a veces no hay un anhelo. Lo que hay es una irresponsabilidad, hay que Dios lo arregle si quiere. Y a veces en propio pellejo, hermano. A veces nos conformamos hasta en propio pellejo. Y a veces salimos con aquellos dichitos. Es que mire usted, genio y figura hasta la sepultura. Usted, Dios así me hizo y así me quedo. ¿Será así la cosa? Sea Dios es Dios. Los que tienen que aburrirse ya de estar como están somos nosotros. Amén. Amén. Y claro, ahí hay alguien que está risa y risa de que usted se conforme y dándole leño y ya sabe quién es. Y a veces somos como Job, echándole la culpa a Dios de las cosas del diablo, porque no conocemos a Dios. El mismo Job dijo, yo de oídas te había oído, ahora sí mis ojos te ven. Entonces es más fácil para muchos cristianos identificarse con Job. ¿Por qué? Porque están bien fletados siempre. Entonces, no, yo soy como Job. Otros son peores, creen que eso es ser humilde. Estar llevando palo con el diablo es ser humilde. Ahora, fíjense qué cosa tremenda. Le pregunto, ¿David era un hombre conforme al corazón de Dios?
Y no le voy a decir que no pasó penas. Y claro, muchas veces fueron culpa de él mismo, fueron cosecha de su propia siembra. Pero ¿cómo vemos a David como figura delante de Dios? ¿Cómo vemos a Abraham? ¿Cómo vemos a Moisés? Como gente fracasada, como gente en victoria, hermano. Y a Pablo, a veces se lo llevó el río, lo apedrearon, lo echaron a la cárcel. Pero ¿quién realmente? Pablo fue un vencedor, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Pero lo que quiere es motores que digan: ya me aburrí de estar así, ya me aburrí de estar aquí, ya basta con esto, ya tengo que salir de aquí. Y el único que puede tomar mi mano es el Señor. Miren, me gusta ese cuadro, ahí lo vimos en el Vaticano, en Roma. Ahí está, esa famosa mano de Dios extendía la mano del hombre, tocándose por un dedo. Pero esa es la realidad, hermano. Jesucristo es esa unión entre nuestra naturaleza caída y un Dios santo. Es por medio de Él que se extiende esa mano y te saca del hoyo, hermano. Amén. Y eso es lo que David entendió. Por eso le decía: Señor, tú eres mi roca, mi castillo, mi alto refugio. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque alguien vaya de sombra y de muerte. ¿Cuál era el motor de David? Su confianza en Dios. Sabía que no lo iba a dejar, sabía que lo iba a sacar. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, donde le dice: me sacaste del lodo cenagoso. Y esto es interesante porque era una arena movediza, así que ahí se moría. Y dice: y me pusiste sobre roca firme. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. Amén. Veamos otros dos casos antes de terminar. Lucas 19, un caso muy famoso, el pequeño Zaqueo. Fíjense que hasta su nombre es interesante, ¿no? Porque era un funcionario corrupto. Se llamaba Zaqueo. Bien puesto el nombre, ¿no? Era un cobrador de impuestos y se quedaba con parte de lo que cobraba. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Cualquiera pensaría que esa es la felicidad, es jefe y rico. Pues le tengo noticias: no, porque el dinero mal habido es maldición para nuestra propia descendencia, hermano. Amén. Así que si usted es de los que creen: esos hacen lo que quieren y no les va a pasar nada, les tengo noticias: no es así. Pueden falsear a los hombres, pero no a un Dios que está sentado en el trono de la gracia y que no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Amén. Ahora, sucedió que aquel hombre procuraba ver quién era Jesús. ¿Dónde empieza otra vez el motorcito, hermano? Aquí adentro. Yo quiero ver a Jesús. Procuraba. Amén. Sigamos bien. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había pasado. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la escritura: descendió y le recibió gozoso. Ahora, vamos a ver varios factores. ¿Cuál era el primer problema de Zaqueo? Su pequeñez. ¿Vamos claros con eso? ¿Sabe usted que muchas personas pueden medir 2 metros, pero son pequeños? ¿Cómo se consideran a sí mismos? Aquella gente que tiene complejos de yo no sirvo, yo no puedo, nadie que me aprecia, nadie me quiere. Todo eso es pequeñez. ¿Estamos claros con eso? O sea que la pequeñez no es de estatura, hermano. La pequeñez es algo que se tiene adentro. Cuando la gente no se cree digna, cuando la gente... Y le voy a decir, este hombre físicamente era pequeño, ahí lo dice. Ahora, ¿qué iban a comentar todos, la gente? ¿Quién era lo que no lo dejaba ver a Jesús, a este hombre, por su pequeñez? La multitud. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no mira a Jesús por la multitud? ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la comadre? ¿Qué va a decir mi tío? ¿Se va a enojar mi mujer? O sea, hay 1000 pretextos de multitud de personas que no nos dejan ver a Jesús. ¿Entiendes ese punto? Ahora, vino y se subió en un árbol. ¿Qué iba a decir la gente de ver a aquel cobrador de impuestos sin vergüenza subido en el árbol
poniendo a Jesús, hermano? Ah, como no, hipócrita, mentiroso, ¿sí o no? Hay mucha gente que no se acerca a Jesús porque está mal. Yo no digo que este hombre estaba mal, pero no le importó el qué dirán de la gente, hermano. Ese es otro obstáculo a vencer. Ah, es que me van a decir que ya me cambié de religión, es que me van a decir que ahora ya me lavaron el cerebro. No, simplemente procuraba verle. Ahí está, otra vez el motor. Y hizo lo que tenía que hacer, pero no iba a dejar pasar la oportunidad de Jesús por donde él estaba. Ya vio todo como un denominador otra vez. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús le vio? ¿Lo ignoró? ¿Lo rechazó? ¿O le dijo, bájate? Es necesario que pose en tu casa. Y fíjense que eso es tremendo, hermano. Imagínense que iba a decir todo el país: ¿dónde quiere ir a comer Jesús? ¿Dónde va a ir a descansar? A la casa de Saqueo. Porque aquí hay una palabra maravillosa en este pasaje. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Pero, otra vez en resumen, anhelaba un cambio en su vida este hombre. Anhelaba verdaderamente tener un encuentro con Jesús. ¿Lo anhelaba o no? Y estaba dispuesto a vencer cualquier obstáculo, cualquier complejo, cualquier situación para poder tener la oportunidad de ponerse delante de Jesús, hermano. Es el mismo caso otra vez, ya se den cuenta, todos son iguales. Y voy a rematar el caso con uno más. Lucas 15, no lo vamos a ver todo, 11 al 24. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús ahí? Nos estaba enseñando exactamente que el que quiere cambio lo va a tener si lo anhela de todo corazón y va a la fuente indicada, que es el Señor. Amén. Tenía un hombre 2 hijos, y el menor pidió la herencia y se fue por allá lejos y lo despilfarró todo, y paró comiendo algarrobas de cerdo y cuidando cerdos ajenos, que eso era inmundo para el pueblo de Israel. Es una condición deprimente. No tenía ni qué comer y dice que nadie le ayudaba. Mire la condición. Y esto lo está narrando Jesús. Pero dice, se fue y se arrimó a un ciudadano que le mandó a su hacienda que cuidara cerdos y deseaba llenarse de las algarrobas, pero nadie le daba. Pero mire el verso 17, hermano. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí, mi amado? Volver en sí es cuando la persona toma conciencia de su situación. Porque lamentablemente hay gente que cree que está tan bien que no necesita ni de Dios. ¿Es cierto lo que digo? Ah, no, yo estoy bien. Ese mensaje está bueno para el vecino. A él le deberían de regalar el cassette. Pero yo estoy bien, yo no necesito. Hay mucha gente que piensa así, ¿sabe ustedes? Volviendo en sí es darse cuenta de su condición. Y dice, oiga bien, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo estoy pereciendo de hambre. ¿Qué es lo que empieza aquí otra vez? Motorcito otra vez. ¿Estamos claros? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Me voy a detener un momentito aquí. Nuevamente ve usted el común denominador del motor. O sea, si mi padre quiere cambiar, ¿me va a venir a buscarme la porqueriza? ¿O soy yo el que me tengo que levantar y tengo que ir a buscar al Padre y pedirle perdón? ¿Vemos otra vez el común denominador? O sea, Jesús aquí lo que está enseñando es exactamente el principio de que nadie que venga a Él lo echará fuera. Es lo mismo. Y aquí ya puedo ir amarrando las conclusiones. Sea ciego, sea leproso, sea mujer con flujo de sangre, sea un cobrador de impuestos sin vergüenza, sea el hijo pródigo, todos tienen un común denominador. ¿Cuál es?
un motorcito de que quiero cambiar, quiero salir del hoyo, ya quiero dejar de estar aquí, ya me harté de estar comiendo algarrobas de cerdos. Ese es el motor, ¿ya me entendió? ¿Y cuál es lo que tiene que vencer? Voy a ir a mi Padre y le voy a decir: he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno. ¿Ya entendió el punto? Humillarse. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Lo vio de lejos y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. Y usted conoce el resto de la historia. Restauración. ¿Qué encontramos nuevamente como un denominador en todos los casos? Primero, el anhelo de cambio, el anhelo de salir del hoyo, el anhelo de poner un hasta aquí, aunque el enemigo esté haciendo pedazos tu vida. Él vino a matar, robar y destruir. Segundo, dispuestos a vencer cualquier obstáculo, que la gente va a decir que yo soy muy chiquito, que yo no puedo, todo a la basura. Voy a ir y lo voy a hacer. ¿Y cuál es el común denominador de la respuesta que encontraron todos los casos, hermano? Restauración, cambio. El endemoniado ya no lo fue más, el ciego ya no lo fue más, el leproso ya no lo fue más, la mujer con flujo de sangre ya no lo fue más, el pródigo fue restaurado a ser hijo. Ya se dio cuenta. Y yo le invito, hermano, a terminar este mensaje, lo invito, váyase y escudriñe, y va a encontrar casos de casos de casos con esos comunes denominadores. La pregunta que yo le dejo esta mañana para terminar es: ¿qué tanto está anhelando tu corazón un cambio en Cristo Jesús? Y si en algo acostumbrando y acomodando a que en el hoyo, abúrrete, ya sal de ahí, deja que Dios haga un milagro en tu vida. Amén. Vamos a orar.